Yo soy Esmirna. 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 Tú y yo somos Esmirna. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Iglesia Esmirna. Un gusto saludarlos a los hermanos que siempre nos ven. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando, un liderazgo bíblico. Y el tema de este día es el ministerio pastoral del líder. Cuando escudriñamos el Nuevo Testamento, encontramos los términos pastor, anciano u obispo. Muchos han refutado que no tienen la misma función, pero otros también dicen que la función es la misma. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de ella? Bueno, quiero comenzar leyendo el pasaje que leímos el domingo pasado en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo acá en el griego es la palabra supervisor. Esta palabra era muy utilizada para mencionar a aquellos que inspeccionaban o vigilaban algo civil o religioso. Esto se le llama así por la dignidad que tenían a realizar dicha función. La Biblia también habla de ancianos. Si vamos a 1 Pedro capítulo 5 versículo 1, la palabra acá anciano es la palabra presbítero. Y esa palabra menciona que habla de la misma función, solo que se enfoca más en la edad de las personas que estaban al cargo. En Israel, el anciano era alguien de edad madura, que había adquirido cierta sabiduría para guiar al pueblo. Ahora veamos el término pastor, la palabra poimé. Bueno, que tiene una connotación literal, pero también figurada. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta que nos comenzamos a hacer es: ¿quién nos constituyó? Y la respuesta es Cristo. Bueno, él mismo los llamó y entre ellos menciona la palabra poimé, uno que cuida del rebaño. El texto nos menciona que el pastor y maestro van unidos, no pueden separarse porque es la misma función y el mismo don que Dios da a ciertas personas. Ahora surge la pregunta y la duda: ¿será que todos los ancianos tienen el don pastoral? Y la respuesta es no. Puede haber pluralidad de ancianos, de supervisores que Dios ha llamado a pastorear, pero no todos tienen los mismos dones. Por lo tanto, resumimos antes de pasar al cuidado pastoral: los ancianos, obispos o pastores tienen el oficio de pastorear, aunque no todos tienen los mismos dones. Y entre ellos podemos incluir el don pastoral. Eso significa que alguien puede tener la función pastoral, pero no tiene el don. Por lo tanto, son pocos los que a veces Dios llama con el don de pastor. Ahora veamos el pasaje de 1 Pedro capítulo 5 versículo del 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, dice Pedro, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No vamos a explicar todo el pasaje, lo vamos a hacer hasta el próximo domingo, pero sí quiero enfocarme en las primeras palabras que el apóstol Pedro expone. Y Pedro dice: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, apacentad la grey de Dios. La palabra apacentar acá es un término utilizado por aquellas personas encargadas de pastorear ovejas, el cuidador de las ovejas. Cuando Pedro emplea esta palabra, el contexto de sus oyentes conocían muy bien lo que Pedro estaba diciendo acerca de la grey. El trabajo de los pastores de ovejas tenía tres cosas importantes: proteger. En la Biblia aprendemos que los pastores de Israel se arriesgaban por cuidar del rebaño. También el Señor Jesús habló del lobo que acechaba a las ovejas para despedazarlas. Y también habló del asalariado.
Por lo tanto, habla que esa persona asalariada no son propias las ovejas. En cambio, el verdadero pastor da su vida por las ovejas. Hay otros enemigos que podemos mencionar, como la mosca, que entra a veces en las orejas o en los oídos del animal, de la oveja, y defeca allí, y si no se limpia causa infección y logra dañar también a las ovejas. ¿Cuál es el trabajo del pastor con sus miembros? Bueno, o de la congregación, cuidarlos o protegerlos de los falsos profetas, de esos lobos vestidos de oveja, de los peligros que un miembro puede meterse. Ahora la pregunta que quiero hacerles es: ¿tus líderes te están cuidando? ¿Están cuidando tus líderes el rebaño de la iglesia que Dios ha puesto a su cuidado? Bueno, la segunda palabra es presidir. Una vez más, el Antiguo Testamento provee la ilustración mostrando a Dios como el que preside un rebaño, como aquel que encamina a las ovejas por las praderas verdes y la lleva a los corderos en sus brazos. Bueno, este es el modelo de pastor que Pablo comunicó y que quería que también nosotros viviéramos. El ministerio pastoral también se trata de guiar a sus miembros a Cristo, de guiarlos por el camino de la verdad, pero uno de los mejores ejemplos de guía es nuestro propio ejemplo, nuestra vida misma. Yo tengo que ser modelo para otros, tu líder tiene que ser modelo para otros. Y ahora vuelvo a preguntar por segunda vez: ¿tus líderes te están guiando? ¿O andas perdido en la deriva porque ellos no han podido guiar? Y número 3, alimentar. Los pastores de Israel tenían que alimentar a sus ovejas y saber por dónde llevarlos para nutrirlos bien. Recordemos que las ovejas son herbívoras, por lo tanto tenían que buscar plantas abundantes para poder alimentarse. El trabajo del pastor es alimentar, nutrir con la palabra de Dios de una manera correcta. Deben ser hombres que enseñen y vivan correctamente la palabra ya. Basta de esa comida chatarra espiritual que nunca nos va a nutrir, nos va a entretener, nos va a gustar, pero jamás nutrirnos. Bueno, quiero terminar diciendo: la responsabilidad de liderar no es de cualquiera. Por lo tanto, hagamos una radiografía espiritual, cómo estamos en nuestra vida. Y si estamos siendo siervos y líderes diligentes, sigamos adelante. Y si no, tratemos de mejor entregar el cargo o renunciar a algo que probablemente no nos pertenece. Que el Señor les bendiga. Nos vemos a la próxima y recuerde seguirnos por Iglesia Esmirna, por Facebook, por Instagram y por YouTube. Bendiciones. Iglesia Esmirna.